Estoy embelesado, enamorado del propósito de Dios, y al comprender el desarrollo que Dios está dando y está haciendo dentro de un plan predestinado, prefijado, que ha venido de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque déjeme decirle que para esta labor de la salvación de las almas, de llevar a un pueblo a la presencia del Padre para que habite en su gloria, hay un trabajo y un proyecto a desarrollar de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y usted sabe que ellos siempre están unidos y juntos trabajando. Usted lo puede encontrar desde el libro de Génesis, cuando el Padre, hermano, de pronto el Padre se ve en el capítulo 1 de Génesis. Pero también se ve el Espíritu Santo operando sobre las aguas, sobre lo desordenado, para llevar a cabo un proyecto. Y cuando hablo de proyecto, hablo de uno de los grandes proyectos, y que está su vida y mi vida metida en ese proyecto. De pronto nosotros nacimos y no nos dábamos cuenta que Dios tenía un plan para nosotros. Pero al ir, hermano, descubriendo el plan que Dios tiene, podemos decir que es, hermano, un proyecto tan amoroso del Padre, un proyecto tan especial del Padre. Por eso es que Primera de Pedro, en su capítulo 1 y versículo 1 en adelante que leíamos, le voy a leer una versión para poder entender este proyecto amoroso del Padre. Porque dice de esta manera: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos por Dios, que viven como extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, a vosotros. Y dice esta versión que a vosotros, que son el objeto del designio amoroso de Dios el Padre. O sea, usted que está sentado ahí es el objeto del designio amoroso de Dios Padre. Por eso la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que entregó a Jesucristo para que seamos salvos. O sea, Dios siempre es movido, hermano, en sus proyectos, porque cuando Él planifica todo lo que planifica, lo planifica porque Él ama a su creación y porque Él ama a sus hijos. Y comencé yo a ver en la escritura, y dice el apóstol Pedro: objeto del designio amoroso de Dios Padre y consagrados por medio del Espíritu para que obedezcáis a Jesucristo y seáis purificados con su sangre, os deseo gracia y paz en abundancia. Ahora, este proyecto es lo que a mí me llama la atención. En este proyecto está usted y estoy yo. Usted sabe que cuando los hombres plantean hacer algo en la tierra, la Biblia dice que alguien que es prudente, alguien que es sabio, alguien, hermano, que planifica, se sienta para calcular si el edificio que va a levantar va a tener los suficientes recursos para poderlo terminar. Por eso la Biblia habla que este proyecto que el Señor ha empezado en nosotros, dice, hay un pasaje que dice: y aquel que empezó la obra en ti, la va a perfeccionar. Así que le tengo una noticia: que lo que Dios empezó en usted, ese proyecto que Dios empezó en usted, lo va a terminar en su vida. Yo no sé cuánto tiempo le queda al Padre para podernos perfeccionar y que seamos a la imagen y a la semejanza del Señor. Pero lo que ha prometido Dios, la Biblia dice que Él no es hijo de Dios, Él no es hijo de hombre para arrepentirse, sino lo que Dios ha dicho que va a hacer,
tiene los suficientes recursos para poder complementar su obra en nuestra vida. Alabado sea Dios. Cuando dicen gloria a Dios. Así que yo no vengo aquí para estar alegre porque tengo algo en la tierra, porque recibí algo, algún beneficio. Yo vengo a celebrar a aquel que entregó su vida por mí. Alabado sea Dios. Porque antes era un miserable, antes era sin nada, pero ahora el Señor ha hecho una obra sobrenatural conmigo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Así que usted está dentro del proyecto amoroso del Padre. Fíjese que el versículo 2 dice, en la versión española que leía, dice 1 Pedro 1:2, a los elegidos por medio de la consagración con el Espíritu, conforme al proyecto de Dios Padre. Oiga esto, hermano. Conforme al proyecto de Dios Padre, para obedecer a Jesús y recibir la aspersión de su sangre. Y entonces él dice, les deseo gracia, les deseo paz creciente. ¿Cuántos están disfrutando de la paz de Dios? Les voy a hacer la pregunta. ¿Cuántos están disfrutando de la gracia de Dios? Mire, gracia de Dios es aquella que aunque usted se equivocó, gracia de Dios es aquello que aunque usted ha metido las 4, como decimos, la sangre de Jesús te sigue limpiando. La sangre de Jesús te sigue purificando. ¿Por qué? Porque hay un proyecto a medias. Y el que dijo que iba a completar este proyecto es el Padre. Así que le dijo al Espíritu Santo, ¿quieres meterte en el proyecto? El Espíritu Santo dijo, amén. ¿Quieres meterte en el proyecto, hijo? Y el hijo dijo, amén. ¿Qué tengo que hacer, Padre? Pues tienes que ir a la tierra. Y Filipenses capítulo 2 dice que se humilló a sí mismo tomando forma de hombre, haciéndose semejante a los hombres y tomando forma de siervo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Para poder completar la obra y el proyecto que Dios tiene para nuestra vida. Así que yo le tengo esta gran noticia. Lo que Dios empezó en su vida, lo que Dios planificó con usted, no hay diablo ni nacerá diablo que pueda destruir el plan de Dios para su vida. Por eso es que aquellos que Dios escogió, aquellos que Dios amó, aquellos que Dios seleccionó, aquellos que Dios santificó, aquellos que los cubrió con su sangre y los compró con su sangre, todo obrará para bien a los que amamos a Dios. Cuando dicen alabado sea Dios. Así que Dios escogió su espíritu para meterlo en un cuerpo. Dios no le importaba tanto en qué cuerpo lo metía, porque algunos hermanos se miran al espejo y dicen, pero ¿cómo yo puedo tener este tesoro por dentro? Pero la Biblia dice que ese tesoro fue puesto en vasos de barro para que la excelencia, diga la excelencia, diga conmigo la excelencia del poder de Dios, de la gloria de Dios, sea para Él alabanza. Por eso esta mañana nos gozábamos en la alabanza. ¿Por qué? Celebramos que fuimos elegidos. Celebramos que su sangre nos siga limpiando. Celebramos que todas nuestras enfermedades el Señor las llevó en la cruz del Calvario. Celebramos que nuestros hijos serán salvos. Aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen mis hijos son príncipes del pueblo de Dios? A ver, levante su mano y diga a las mujeres y los hombres, mis hijos son príncipes del pueblo de Dios. Así que no venga el enemigo a decirte, mira cómo le va a ir a tu hijo. No, repréndalo en el nombre de Jesús.
venga y dele gloria a Dios, créale a Dios, abrace sus promesas, porque Dios es fiel para cumplirlas. Por eso fíjese, la Biblia dice que somos el objeto del designio amoroso del Padre. En el libro de Jeremías hay una expresión poderosa. Capítulo 31 y verso 3 dice: desde lejos el Señor se le apareció diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. Deuteronomio capítulo 7 declara, hermano, en su versículo 6 hasta el 11, y dice Dios cuando se refiere al pueblo de Israel, le dice: yo te escogí, yo te llamé dentro de todos los pueblos, yo puse mi sello sobre ti dentro de todas las naciones, porque yo fui el que fui a ti, tú no fuiste a mí. ¿Sabe dónde nosotros buscábamos a Dios? Rezándole a una virgencita, que de virgencita no tenía nada. Rezándole a San Jerónimo, a San Simón y hasta el zancudo. Estábamos nosotros buscando a Dios en lugares muy equivocados. Si Dios hubiera planificado que nosotros encontráramos a Dios, nadie lo hubiera encontrado. Pero como dentro del plan es: yo voy a ir por ellos, yo los voy a rescatar, les voy a abrir los ojos. ¿Quién es el que inició este plan, hermano? A ver, le repito, ¿quién fue el que inició el plan? Dios, diga el Padre. Él quiso. Por eso dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y para que fuéramos sin mancha delante de Él. Pero no termina ahí el escritor. Y dice: sin mancha delante de Él en amor. Es que la esencia de Dios es el amor, hermano. La iglesia a veces no ha entendido que lo que Dios pide de ti es el amor. Por eso nosotros estamos fundamentando el ministerio, hermano, en el gran mandamiento: amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Porque yo no veo otro evangelio más que un evangelio de amor, de gratitud al Padre por ese gran amor. Entonces yo tengo que decirle a usted que los planes y proyectos de Dios, segunda cosa, nunca serán estorbados. Dios va a ser en el hombre de su propósito, dice la Biblia, todo lo que ha planificado hacer. Isaías 46:11 dice: yo llamo del oriente un ave de rapiña y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado, ciertamente haré que suceda. Lo he planeado y así lo haré. Mire, hermano, si algo yo estoy agradecido con Dios, es poder descubrir su propósito. Si algo estoy agradecido con Dios, es que cada vez mis ojos se van abriendo más a la realidad de que lo que Dios ha dicho de mí, lo que Dios ha dicho de la iglesia, se va a cumplir. Porque no depende de ti, no depende de mí, hermano. Depende del plan de Dios, depende de lo que Dios dijo que va a hacer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Así que mi segundo punto es que los planes
y proyectos de Dios no podrán ser estorbados. Aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya? Fíjese cuando dice en Jeremías capítulo 29 y versículo 11. Dice el Señor, porque yo sé los planes que tengo para ti. A ver, toque a un hermano y dígale, no tienes que desconocer los planes que Dios tiene para ti. Dice Dios, yo sé los planes que tengo para vosotros. Y aún dice la Biblia, declara el Señor. Oh, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Ustedes se recuerdan que en la Biblia dice que cuando el Señor declaró que sean hechos los cielos y la tierra, los cielos fueron creados. La tierra fue creada. Toda la luz fue creada. Y cuando dijo que sea hecho el hombre, fue creado también. Pero Dios tiene todavía una declaración para nosotros, que los planes que tiene el diablo no los puede robar, el enemigo no los puede arrebatar. Alabado sea Dios, porque los planes de Dios y proyectos no pueden ser estorbados. Fíjese lo que dice Esther capítulo 8 y versículo 8. Y ese versículo expresa que cuando un rey dice algo, la palabra del rey es palabra y es un decreto que se cumple. Ahora, hermano, en aquel tiempo los reyes dictaban una sentencia de muerte y no había nadie quien la quitara. Ahora la gente habla mal de los presidentes y nada les pasa. Los critican por todos los medios de comunicación y nadie les dice nada. Pero mire, dice la Biblia en Esther 8:8, vosotros pues escribid acerca de los judíos como os parezca bien, en nombre del rey, y sellado con el anillo del rey. Y esto me gusta, porque un decreto que está escrito en nombre del rey y sellado con el anillo del rey, ¿qué dice la Biblia? Ahora, si en la tierra se respetaba el sello de un rey, el decreto de un rey, hermano, mire, cuando Dios habla, se estremecen los cielos. Por eso es que cuando en Apocalipsis dice la Biblia que el Señor hablaba, diga el Señor hablaba, diga conmigo el Señor decretaba, dice que se oía el rumor de su palabra como el fluir de las aguas. Porque cuando Dios habla se cumple lo que Él dice. ¿Cuántos dicen amén? Él no es como un profeta mentiroso, hermano. Él no es como los profetas que hablan de su propio corazón y tratando de engañar a alguien. No, Dios es veraz, Dios es poderoso para cumplir sus decretos y sus proyectos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que usted tiene un rey que le va a cumplir todas y cada una de sus promesas. A ver, ¿cuántos levantan su mano y reciben esa palabra y dice, todos los proyectos que Dios tiene para mi vida, todos los proyectos que Dios tiene para mi futuro, todos los proyectos que Dios tiene en el ministerio, todos los proyectos que Dios tiene en mi familia, todos los proyectos que Dios tiene en el futuro, todos se van a cumplir? Porque si Dios por mí, ¿quién estará contra mí? Alabado sea Dios. ¿Puede usted darle palmas al Señor en esta preciosa noche? Aleluya. Cuando decimos aleluya. Así que lo primero que tenemos que saber es que el Señor planificó un proyecto amoroso. El Padre lo planificó. Lo segundo es que los planes y proyectos de Dios nunca podrán ser estorbados. Pero cuando avanzamos más en la Escritura, nos damos cuenta que en Pedro, en su versículo 5 dice, lo vamos a poner en las pantallas,
y comienza a hablar que hay algo que Dios nos da para que nosotros no seamos vencidos por Satanás. Porque acuérdense, amados hermanos, que cuando la Biblia habla ahí, vosotros que sois protegidos por el poder de Dios, diga protegidos por el poder de Dios. Ahora, ¿por qué dice protegidos? Porque hay una guerra. Dice protegidos porque hay un enemigo que quiere dañarte. Hay un diablo inmundo, el Señor lo reprenda, diga el Señor reprenda al diablo, que lo que quisiera es destruir la obra de Dios. Pero el Señor dice que lo que nos va a dar y que nos va a compartir es su mismo poder. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? A ver, levante su mano y diga: yo tengo el poder de Dios. A ver, diga conmigo: yo tengo el poder de Dios para vencer en el nombre de Jehová de los ejércitos. Así que quiero decirle que el Señor, para llevar a cabo sus proyectos, para que usted llegue hasta el final de su carrera, pone en claro que vamos a necesitar algo que se llama poder de Dios. Una vez más, diga poder de Dios. Entonces nosotros no podemos depender de nuestra fuerza. No podemos depender de nuestro intelecto, sino del poder de Dios. Por eso es que el Señor lo que prometió es al Espíritu Santo. Diga al Espíritu Santo. Por eso Él dijo: cuando yo me vaya, les enviaré otro que estará con vosotros, y Él les va a dar algo que ustedes necesitan. ¿Y saben lo que van a recibir, iglesia? Van a recibir el poder. Van a recibir la llenura. Van a recibir algo que ustedes todavía no tienen. Pero el Espíritu Santo de poder vendrá sobre ustedes. Aleluya. ¿Cuántos campeones hay aquí? Y pueden decir: soy campeón por el poder de Dios. Pero fíjese, la Biblia dice, cuando habla de este poder, dice la Biblia que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Esa palabra en griego, la palabra guardar, significa alguien que hace como una guardia militarmente. Esto nos habla de guerra. Cuando el Señor está hablando, hermano, el diablo anda como león rugiente, mirando a quién devorar. El Señor lo está diciendo para que tú le tengas miedo. Es más, el Señor cuando resucitó dijo: toda autoridad se me ha sido dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pero también le dijo a los discípulos: le doy autoridad para que ustedes hollen contra serpientes y escorpiones, y nadie ni nada les va a hacer daño. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que cuando el Señor habla de esta guerra, no es para asustarnos, sino que es para que nosotros nos llenemos del poder de Dios para vencer. Esta palabra guardar en el griego es la palabra phroureo. Y guardar, hermano, es mantener bajo vigilancia, como cerrar todos los caminos de escape. Guardar es proveer protección contra un enemigo, como lo hace una guarnición. Guardar, hermano, esto es la seguridad del cristiano. Por eso el Señor, hermano, es el que hace sombra sobre la iglesia. Muchos hombres han dicho: si te sales de la cobertura, te vas a quedar sin cobertura. Ese es un engaño del enemigo, hermano. Porque a mí el que me cubre se llama Jesucristo. Porque Él dice: bajo sus alas estarás seguro, bajo su protección estarás ahí, hermano, como la gallina protege a sus polluelos.
tú estás cubierto bajo las alas del Altísimo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Así que este Dios vigila tu vida de día y de noche. Y nada te puede pasar si Él no lo permite y si eso no encaja con tu propósito. Porque hay cosas que aparentemente son un fracaso, que aparentemente se salieron del proyecto y del propósito de Dios. Pero déjame decirle que cuando tú ves hacia atrás, cuando yo veo estos 30 y 31 años de cristianismo, me doy cuenta, hermanos amados, que aún los fracasos, que aún, hermano, mis metidas de pata, que aún, hermano, las cosas en las que yo he errado, todo ayudará para bien a los que amamos a Dios. Cuando dicen gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque dentro de este proyecto hay alguien que me vigila, alguien que está conmigo las 24/7, haciendo vallado alrededor de nosotros. Alabado sea Dios. Así que te tengo una noticia. Tu esposa te puede vigilar, o tú como madre o como padre puedes estar vigilando a tus hijos. Pero llega un momento donde si Dios no los protege, un carro los puede abrazar y destruir. Una moto puede pasar, hermano, y destruirlos, el tren o cualquier situación o enfermedad. Pero déjame decirte, hermano amado, que cuando Dios te tomó y dijo, este estará en mi proyecto, algo que te dio es una seguridad, y dijo, yo lo voy a proteger, lo voy a guardar, lo voy a proteger como yo protejo mis ojos. Entonces, dice la Biblia, guardados por el poder de Dios, mediante la fe. Ahora voy a pasar a un punto más. La Biblia dice, por el poder de Dios. Ya dijimos que guardar lo que significaba. Ahora la palabra poder en el griego significa dunamis. Diga conmigo dunamis. A ver, una vez más, diga conmigo dunamis. Esta palabra poder se traduce como dunamis en el griego 14:11. Y esto representa o significa un poder en acción. Diga, un poder en acción. Tal como cuando se pone en acción para ejecutar milagros. Por ejemplo, el milagro extraordinario cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y se encamina hacia la tierra prometida. A ellos no les quedó más que cruzar el Mar Rojo. Y la Biblia dice que empezó a soplar un viento toda la noche. Diga, un viento toda la noche, que comenzó a abrir las aguas. Déjeme decirle que este poder es un poder que la Biblia llama dunamis. Diga conmigo dunamis. Y esta palabra dunamis se usa de obras de origen y carácter sobrenatural. Diga conmigo, el poder de Dios no es un poder natural. Diga conmigo, el poder de Dios no es un poder natural. Eso significa que para que tú venzas, Dios te ha dado un poder sobrenatural. ¿Qué es algo sobrenatural? Algo que está sobre lo natural. Así que los hombres se mueven en el medio natural para hacer las cosas, pero la iglesia se mueve en el dunamis y el accionar de lo sobrenatural de Dios. Cuando dicen gloria a Dios por eso. ¿Sabía usted, hermano, que en usted hay cosas sobrenaturales? En usted hay dones del Espíritu que son sobrenaturales. ¿Cuántos dicen amén? Es más, los que hablan en lenguas tienen un don de lenguas sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén?
¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se regocijan porque Dios no solamente les dio lo natural, sino que les dio lo sobrenatural? Aleluya. Por eso es que la iglesia no es natural. Todo lo que Dios nos ha dado es sobrenatural. Por eso es que este dunamis lo traduce la Biblia como para hacer milagros. Cuando el poder del dunamis de Dios viene, puede venir en un instante una sanidad. Puede venir en un instante un milagro económico. ¿Por qué? Porque está sobre las cosas naturales. A ver, ¿cuántos creen que el dunamis de Dios lo tienen adentro? ¿Cuántos creen que la iglesia tiene el dunamis de Dios? ¿Cuántos creen que esto sobrenatural algo va a ser en la vida de ustedes y en su familia? A ver, ¿cuántos creen que el medio natural que les está afectando, oiga hermano, el dunamis sobrenatural de Dios se lo va a llevar como esa noche que estaba el pueblo de Israel frente al mar? Durante todas esas décadas de años, cientos de años o miles de años, el mar nunca se había movido de ahí. Pero cuando Dios dijo, los voy a sacar y los voy a llevar a una tierra de bendición, no hay mar que se ponga enfrente. Alabado sea Dios. A ver, levante su mano y dele gloria a Dios, porque Dios está por su pueblo. Oh, gloria a Dios. Oh, ¿cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Así que no le tema a las cucarachas. Así que tenemos un poder sobrenatural. Diga, tenemos un poder sobrenatural. Ahora, y este es el punto. Para yo tener la protección de Dios, para yo tener el accionar del poder de Dios y de su dunamis, ¿qué es lo que necesito? Ahí dice la Biblia, pónganme el pasaje otra vez, hermanos. Por favor, en la pantalla, primera de Pedro, capítulo 1 y verso 5. Sois protegidos por el poder de Dios. Esa palabra mediante es como un intercesor, ¿va? Mediante la fe. Diga, mediante. Entonces, ¿qué es lo que acciona el poder sobrenatural de Dios? ¿Se recuerdan que Jesús, cuando subió al monte de la transfiguración, que le llama la Biblia así, lo titulan así los que escribieron la Biblia, y él desciende? Estaban ahí unos peleándose con uno que estaba bien endemoniado. Y le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera el demonio? No les dijo realmente, aunque mencionó la oración, pero él dice, porque ustedes no tuvieron fe. Por eso es que los discípulos tuvieron que decir, aumentanos la fe. Para poder ver lo sobrenatural de Dios, necesitamos un nivel mayor. Para mover el dunamis de Dios se necesita un poder sobrenatural. Ustedes se han dado cuenta, y el año pasado que vino sobre Puerto Rico, ese tremendo remolino. Ahora, y los estudiosos empezaron a decir, bueno, ¿de dónde viene esa fuerza? Claro, hubo una fuerza. Diga, hubo una fuerza que comenzó a mover y se volvió un dunamis, porque hubo un poder, una fuerza. Así que cuando tú tienes fe y cuando oras en fe, comienza el poder de Dios a moverse, a romper las barreras
a quitar las situaciones que te están molestando, a romperse las ataduras. Cuando hay gente que le cree a Dios, el poder de Dios siempre se manifiesta. Si va a aplaudirle a Dios, apláudale con ganas esta noche y bendiga su presencia. ¡Aleluya! Cuando Dios quería proteger a Israel, y estaba aquel hombre grandote por 40 días retando al pueblo de Israel, para que se moviera lo sobrenatural, necesitó la fe de un hombre llamado David, que él sabía que para enfrentar esa guerra tenía que ser un hombre lleno de fe. Diga, lleno de fe. Levante su mano y diga: Señor, llénanos de fe. Diga: Señor, lléname de fe. Ese hombre tenía tanta fe para mover el poder de Dios, que le dijo a ese gigante: tú vienes a mí con espada. Oiga eso. Tú vienes a mí con lanza y jabalina, pero yo vengo. Diga: yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Diga: mi guerra no la gano solo, la gano en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No, el enemigo viene a amenazarte con sus lanzas, con sus jabalinas, a decirte todo se acabó. Pero cuando tu fe está firme, anclada en Cristo, dices: bueno, a mí vienes así, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aleluya. Cuando dicen gloria a Dios, pongámonos de pie, amados hermanos. O sea, en otras palabras, la fe es el combustible para mover el poder de Dios. Diga conmigo: la fe es el combustible para mover el poder de Dios. Así como la gasolina es para el carro, que sin gasolina no llega a ningún lado. Puede tener el mejor motor, puede ser la mejor marca de carro y carísimo, pero necesita el combustible para que el poder que tiene comience a movilizarse y llevarle a otro lugar. Así que quiero decirte que Dios en ti está dando una fe poderosa para llevarte a donde Dios te va a llevar, porque Dios tiene proyectos y tiene planes que todavía están en el escritorio de Dios. Aleluya.